Muy buenas noches, muy bienvenidos sean a nuestra nueva transmisión, como cada viernes, sobre la historia de nuestra amada iglesia, sobre la historia de nuestro legado, de nuestra herencia, sobre todo lo que ha acontecido en la iglesia durante los siglos anteriores. Bueno, como vimos la semana pasada, el primer capítulo sobre la historia de la Reforma, espero que haya quedado claro muchos aspectos, y si no, bueno, pongan en sus comentarios y con todo gusto los vamos a atender. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de la Reforma, porque bueno, Lutero fue el impulsor, fue la raíz de la Reforma, pero bueno, esto dio pie a que la Reforma no solamente fuera llevada a Alemania, sino a naciones de Europa, y que bueno, la Reforma, es más, adelanto esto, llegó hasta Chile mismo, ¿no? Yo creo que si Chile ha avanzado muchísimo, y si Chile se levanta como una gran nación, hasta hoy en día podemos verlo, bueno, es porque entró la Reforma, ¿no? Tristemente, y esto lo veremos en un tercer capítulo, quizás cuarto capítulo, las naciones que entraron en la Reforma y los que no entraron en la Reforma, los cambios brutales que hubo unas de otras. Pero bueno, eso lo estaremos viendo posteriormente. Pero es que realmente la Reforma vino a cambiar para bien, por supuesto, no solamente la vida cristiana, la iglesia y espiritualmente, sino también socialmente, ¿no? Pero bueno, eso lo estaremos viendo paso por paso. Hoy nos corresponde estudiar la segunda parte, y que bueno, igual a vuelo de pájaro, porque es muchísima la información. Estarán solamente unas pinceladas de los grandes reformadores que existieron también en la época, y que bueno, fueron parte fundamental para la memoria y la herencia de nuestra iglesia. Por ejemplo, después de la excomulgación de Lutero, la Reforma avanzó a pasos agigantados, yo diría, rápidamente, a pesar de los esfuerzos por detenerla. Vamos a ver, la Reforma fue avanzando, si en la época de Lutero, bueno, en vida, si en la época de Lutero, cuando inicia las tesis y sus escritos en contra del papado, bueno, la Reforma empieza a avanzar de una manera tremenda, descomunalmente. Bueno, por supuesto que años posteriores la Reforma ya no se pudo detener, no hubo nada que lo pudiera detener, y es por eso que el papado, bueno, y el catolicismo hacen todo lo posible por detenerla. Voy a citar, por ejemplo, algo que ellos hicieron para detener la Reforma, por todos los medios. Por ejemplo, está la famosísima Contrarreforma. La Contrarreforma es, bueno, básicamente todos aquellos pensadores católicos, y yo no diría nada despreciables, por ejemplo, como fue Ignacio de Loyola y algunos otros grandes contrarreformistas, que bueno, no eran para nada ignorantes, sino todo lo contrario, eran grandes mentes brillantes, pero que bueno, muy apegados al catolicismo. Y estas mentes brillantes, bueno, no solamente sus escritos, sino la influencia que tenían, bueno, también hicieron tratar de contrarrestar la Reforma, ¿no? Y no se pudo lograr, pero bueno, es importante mencionar la Contrarreforma también, que bueno, tristemente no tengo el tiempo para hablar de ello, a términos generales. Por ejemplo, aparte de la Contrarreforma que se levanta en contra del cristianismo, bueno, usaron, por ejemplo, recursos como la Inquisición, bueno, matar básicamente a los reformadores, como ya se venía haciendo desde el siglo XII la Inquisición. Bueno, aquí ya estamos viendo ya las últimas llamaradas, yo diría, de la Inquisición. Bueno, usan la Inquisición para matar a los protestantes. La guerra, bueno, porque levantan guerra, literalmente guerra, en contra de las naciones cristianas, como estaremos hablando en unos minutos. También, por ejemplo, hubo un atentado, imagínense, a este grado llegó el catolicismo para tratar de frenar la Reforma. Y si quieren agregar a más, bueno, por supuesto, también tenían el apoyo de los grandes monarcas de Europa. Muchos monarcas europeos, bueno, estaban a favor del catolicismo y tenían la simpatía, el papado tenía la simpatía, y que bueno, también ellos tuvieron mucho que ver para tratar de detener la Reforma. O sea, hubo muchísimos medios por los que trataron de detener la Reforma. Y que bueno, en esa época nace ya la imprenta. Nace la imprenta. Bueno, la imprenta anteriormente no existía. Todos los tratados que hemos hablado y hemos mencionado, bueno, no circulaban como un libro hoy en día. Es más, la Biblia no circulaba como una Biblia en un solo tomo. Un libro en un solo tomo no circulaba, sino eran cantidad de pergaminos y escritos que, bueno, para ellos era una biblioteca, literalmente una Biblia. Y que bueno, de ahí viene la palabra Biblia, biblioteca. Pero bueno, y bueno, esto, lo de la imprenta, hizo que los tratados reformados se expandieran con más rapidez, no solo en Alemania, sino en otras naciones de Europa, a los cuales, bueno, hablaré hoy. Algo que dice César Vidal es lo siguiente: nadie aprovechó la imprenta en su nacimiento
aún más tremendamente que los reformadores. Los reformadores aprovecharon de una manera tremenda la imprenta, ¿no? Porque esto sirvió para divulgar, expandir los tratados reformadores, y que bueno, esto ayudó muchísimo para que la reforma llegara a las naciones. Yo creo que Dios providencialmente hizo que en ese tiempo, bueno, la imprenta se inventara, y que bueno, los que más aprovecharon la imprenta fueron los reformadores. Antes de entrar a las otras reformas, yo diría, bueno, primero quisiera mencionar uno de los concilios, yo diría, más famosos y más grandes, si no es que el más grande de todos los concilios de la historia, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es importantísimo conocerlo. Es más, yo diría que es obligatorio conocer el Concilio de Trento dentro del cristianismo, porque esto de aquí deriva no solamente una ruptura, sino una definición o sea, yo he estado hablando capítulos anteriores, por ejemplo, de las mentes brillantes, los hombres y mujeres piadosas que se levantaron siglos atrás, y que bueno, muchos de ellos estuvieron en conventos, en las vidas monásticas, y tuvieron quizás alguna relación con el catolicismo, porque bueno, precisamente había ya la única religión oficial, si lo queremos llamar así, que era el catolicismo. Entonces, por lo tanto, bueno, ellos quizás se hicieron llamar católicos o vivieron en monasterios, pero con una vida piadosa. Bueno, lo que es el Concilio de Trento básicamente es ya romper todo esto, y de aquí en adelante, que bueno, estaré hablando a un par de hombres quizás que vivieron vidas monásticas durante ya la Reforma. Por ahí en fuera ya estaremos hablando sobre ya la definición de la iglesia, ¿no? Donde ya básicamente son protestantes y católicos, ya no hay más, ya no hay vidas monásticas piadosas después de la Reforma, sino ya son cristianos consagrados. No hay catolicismo contaminado, sino ya es una iglesia paganizada, abiertamente declarada, y que bueno, lo que hace la Reforma precisamente es dividir ya la vida monástica, dividir ya la vida católica allá una iglesia, y es donde nace lo que se le conocen los protestantes, que para mí es un mal término, definitivamente para mí es un mal término. Cuando a mí me dicen que soy protestante, bueno, la verdad es que no es un término adecuado ni históricamente ni socialmente, yo diría. Porque bueno, protestar en contra de la mentira y declarar la verdad, bueno, sí te hace protestante, pero no de una manera que te la pases protestando y te la pases exigiendo cosas que no tengan que ser, sino lo que exigió la iglesia o protestó la iglesia fue ser libres en todos los ámbitos que estaré hablando posteriormente. Pero bueno, que hoy en día, bueno, se nos llame protestantes, quizás no es un término correcto. Yo diría cristianismo bíblico. Si un cristiano se tendría que definir como reformado o protestante, bueno, yo diría un cristianismo bíblico, puesto que venimos desde los apóstoles, y que bueno, siempre ha sido de esta manera. Yo siempre me defino como un cristiano bíblico. Yo no me defino como protestante, y bueno, sí me defino como reformador. ¿Por qué? Porque de alguna manera entré en la Reforma, creo en la Reforma, y creo que la Reforma fue el camino para volver a la iglesia a la verdad. Entonces yo creo que esto es importantísimo entenderlo, y el Concilio de Trento básicamente hizo esto: reunir a los protestantes con los católicos. En su momento los protestantes se fueron alejando del concilio, y que hasta el final, bueno, el concilio fue casi en general por puros católicos, que bueno, ellos hicieron sus propias reformas. De hecho, si uno tendría que hablar de la reforma católica, fue en el Concilio de Trento, porque bueno, se dieron cuenta de que la reforma iba avanzando de una manera tremenda, y que miraban que no se iba a detener, y que bueno, ellos decidieron quizás frenar algunas cosas, y su reforma, por supuesto, fue por encima. Fue una reforma solamente, yo diría, parcial, no como la reforma cristiana, que fue desde la raíz, que era espiritual, sino fue simplemente una reforma, yo diría, más social. Si ustedes gustan, es que es muchísima información y no puedo abarcar el Concilio de Trento, pero por ejemplo, tan solamente por darles unas pinceladas, por ejemplo, lo acerca de las indulgencias y el purgatorio, que era un auge en esa época. Bueno, se dijo en el Concilio de Trento que se tendrían que regular. No dijeron que tendría que desaparecer ni dejar de practicarse, solamente tendría que haber una regulación, ya no tan escandalosamente abierta, ya no sería promovida como venta de mercado, sino serían solamente casos ya más especiales, y que bueno, solamente se redujo el asunto de las indulgencias y el purgatorio, el asunto de sacar almas del purgatorio por causa de pagos de indulgencias, bueno, se redujo, pero no se quitó.
Y bueno, la veneración de los santos y de las imágenes, bueno, tendrían que seguir haciéndolo. Dijeron que no era nada malo a venerar a un hombre, una mujer mártir, que bueno, reconocían solamente su labor. Y entre esto otras muchas cosas que bueno, reformaron, pero no a gran escala, ¿no? Entonces el Concilio de Trento básicamente reúne a protestantes y reúne a católicos, pero que en gran medida los protestantes, al no ser escuchados y no ser quizás tomados en cuenta en gran manera, bueno, se fueron alejando del concilio, hasta que el mismo catolicismo, en su última etapa, yo diría, del Concilio de Trento, hicieron sus reformas que realmente no tuvo gran impacto. Bueno, para esto, pero bueno, yo recomiendo muchísimo estudiar el Concilio de Trento. Hay muchísimos tratados sobre el Concilio de Trento que bueno, nos pueden ampliar el panorama acerca de este tema. Y que bueno, la reforma llega a Suiza, ¿no? Lutero empezó la reforma en Alemania, bueno, la reforma llega a Suiza, y que bueno, uno de los grandes reformadores de la época, es un hombre que amo muchísimo y que tengo la oportunidad de leer algunos de sus tratados, es Ulrico Zwinglio. Zwinglio es básicamente un hombre muy conocido en la historia del cristianismo, como un gran reformador. Bueno, él nace el 1 de enero de 1484 en Wignaz, Escocia, ¿no? Suiza. Bueno, en Suiza, en Escocia es donde establece parte de su ministerio, perdón. Era proveniente de una familia campesina, estudió en Basilea y Berna. Él viene de una familia humilde, campesina, y que bueno, él estudia en Basilea y en Berna. En Basilea obtuvo el grado de magister. En 1506, ese mismo año, Zwinglio fue ordenado sacerdote en Constanza. Él entra al ordenamiento como era de esperarse en la época. Bueno, el sacerdocio era algo de la vida espiritual, que bueno, si uno quería y tenía hambre de servirle al Señor, bueno, no había otro camino más que la Iglesia Católica, y que bueno, por eso Zwinglio se decide ordenar sacerdote, y que bueno, esto es en la ciudad de Constanza, ciudad por supuesto donde quemaron a Juan Hus. Zwinglio participó como capellán militar en distintas campañas en Italia. Vamos a ver, bueno, él a pesar de que era sacerdote, bueno, participó como militar, como capellán militar, porque bueno, por supuesto en esa época había la Inquisición, y que bueno, los mismos católicos son los que mataban a los herejes, y si hacían guerras o campañas de guerras, bueno, los mismos católicos eran los que usaban las armas para matar a sus enemigos. Bueno, la Iglesia Católica vivió así por mucho tiempo, y en la época de la Reforma aún seguía esto, en que bueno, Zwinglio, antes de volverse sacerdote o conocer la verdad o nacer de nuevo y entrar en la Reforma, bueno, él participó en todo ello por amor al catolicismo. Bueno, en el 1 de enero de 1519, Zwinglio pronunció su primera predicación utilizando un método muy peculiar. Él ya predicaba, de hecho él predicaba en Constanza, pero bueno, yo diría que en el día de su cumpleaños, él empieza ya con una predicación muy peculiar, ¿no? Porque él descubre algo bien tremendo. Él empieza a predicar ya basándose en el Nuevo Testamento griego, publicado por Erasmo de Rotterdam, un príncipe de los humanistas que cité la semana pasada. Bueno, Erasmo de Rotterdam creo que es uno de los grandes legados que ha dejado a la iglesia, precisamente es su Nuevo Testamento griego, y es un gran trabajo que hizo Erasmo de Rotterdam. Bueno, lo que hace Zwinglio es empezar a leer, y se da cuenta que la traducción de Erasmo es muy buena, y se da cuenta que bueno, vienen verdades tremendas, y esto hace que Zwinglio empiece a predicar en ese tono, ¿no? de esa traducción, y que bueno, la gente empieza a ver realmente una verdad bíblica tremenda en Zwinglio, y no solamente empieza a predicar, sino empieza a escudriñarla de una manera tremenda, ¿no? Empieza a escudriñarla. Y bueno, Zwinglio atacó como Erasmo la vida poca cristiana de los monjes. Él empieza a señalar que la vida monástica no es una vida verdaderamente piadosa ni cristiana, y que bueno, él los exhorta. Y en el año 1519 rechazó el culto a los santos. Conforme iba leyendo la Biblia, se da cuenta, bueno, de todo esto, y empieza a rechazar ciertas prácticas litúrgicas dentro del catolicismo. Y bueno, en 1519 la peste golpeó a Zúrich, ciudad, por ejemplo, por supuesto, donde vivía Zwinglio. Y Zwinglio se quedó para ayudar a los afectados. Muchos huyeron de Zúrich, por supuesto que huyeron por causa de la peste. Pero lo que hizo Zwinglio fue quedarse para ayudar
a los afectados. Y bueno, en esa ayuda que él ofrece, él también se enferma a punto de ver cerca la muerte, ¿no? Él enferma de muerte y por providencia divina, bueno, este hombre sana. Conforme pasaba el tiempo, Zuinglio comprendió más la Biblia, de tal manera que solicitó que abolieran el celibato del clero. Él cada vez, cuando estudiaba la Biblia, bueno, se dio cuenta de muchas cosas, a tal grado que, bueno, solicita que abolieran, que cancelaran el celibato clerical, ¿no? Él decía, pues es que esto no es bíblico, esto no va conforme a los estatutos de Dios, y yo no estoy de acuerdo, y pide la abolición, y que bueno, lo toman como loco, no le hacen caso, bueno, y lo que hace bueno Zuinglio es contraer matrimonio secretamente con una viuda llamada Ana. Él contrae matrimonio secretamente con una viuda llamada Ana, y que se empieza a murmurar mucho si era casado o no, porque fue secretamente. Empiezan a tacharlo ya de hereje, de faltas al derecho canónico, de faltas a la moral y la vida cristiana que supuestamente el catolicismo había establecido. Y bueno, Zuinglio no duda en ningún instante y se casa públicamente con esta mujer nuevamente para callar todo rumor. Y es ahí donde se declara básicamente ya un hombre que no está de acuerdo. No está de acuerdo con las tradiciones católicas, y se casa públicamente declarándose, bueno, ya un hombre que había entendido las escrituras. Por ejemplo, César Vidal nos narra cómo llega la Reforma a Suiza, ¿no? Puedo citarlo yo, pero me gusta mucho citar textualmente porque este hombre de una manera tremenda cita los eventos históricos y los revive de una manera muy hermosa. Por ejemplo, él nos narra cómo llega la Reforma a Suiza. Fíjense lo que dice. El 29 de enero de 1523, Zuinglio se enfrentó a Johannes Fabri, el vicario general del obispo. Fabri demostró andar muy lejos de la altura teológica de Zuinglio y se limitó prácticamente a exigir la sumisión a la autoridad eclesiástica. La impresión que tuvo el vicario general fue tan pobre que el consejo decidió que se permitiera a Zuinglio continuar enseñando, y lo que era todavía más importante, que todos los demás predicadores debían desarrollar su labor solo de acuerdo a lo que enseñaba la Biblia. Imagínense, no pudieron contradecir la teología de Zuinglio, que decidieron, bueno, dar luz verde a que todos desarrollaran la teología bíblica como lo hacía Zuinglio. Esto es tremendo. Abiertas las puertas a la enseñanza de la Biblia, todo fue sucediendo de manera lógica y rápida. En septiembre de 1523, Leo Hund, amigo de Zuinglio y párroco de Peskirche, ordenó la retirada de las imágenes de acuerdo con el mandamiento del decálogo contenido en Éxodo 24. El 26 de octubre se inició una nueva disputa pública que duró 2 días y a la que ni el obispo ni la confederación, a pesar de haber sido invitados, enviaron representantes. Aparte de culto a las imágenes, quedó de manifiesto que la misa como sacrificio era un concepto teológico sin base en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en un intento conciliatorio se decidió que las imágenes serían retiradas de la iglesia solo sobre la base de un voto mayoritario, y que la decisión sobre la celebración de la misa quedaría postergada. Sin embargo, el deseo de obedecer la enseñanza de la Biblia prendió con facilidad a la gente, y a inicios de 1524 la gente dejó de ir con palmas y reliquias el Domingo de Ramos, y las imágenes permanecieron cubiertas después de Cuaresma. En primavera, la ciudad de Zúrich había roto sus relaciones con el gobierno de la diócesis y, entrando de manera irreversible en el terreno de la Reforma, bastaba conseguir lo que enseñaba la Biblia para actuar de manera correcta. El 13 de abril de 1525, la Eucaristía fue celebrada por primera vez de acuerdo a la Biblia, o sea, la Santa Cena. Los fieles participaron de pan y del vino, se les proveyó el acto de cualquier muestra de santidad y se otorgó una especial importancia a la predicación. Bueno, creo que si la Reforma entra a Zúrich, es precisamente por Zuinglio, ¿no? El catolicismo se da cuenta que Zuinglio está empapado de la Biblia, está desarrollando un ministerio que va conforme a las Escrituras y no pueden detenerlo. ¿Y saben qué? Pues bueno, creo que se tiene que ser así. Y bueno, mientras Zuinglio siga predicando en la ciudad de Zúrich, la gente va entendiendo esto y van dejando las tradiciones, dejan de ir, como dijo César Vidal, sin palmas ya al culto del domingo. Y que bueno, empiezan a retirar las imágenes y la Eucaristía, bueno, se empieza a celebrar ya de manera bíblica, como estaré hablando en los próximos minutos.
El tratado, y después de esto, bueno, Zwinglio hace un tratado escrito llamado La enseñanza cristiana, ¿no? Es un tratado que hace de la mano con Calvino. Yo tuve la oportunidad de leer este clásico espiritual, no clásico espiritual, pero es un clásico cristiano del siglo XV, ¿no? Yo lo leí cuando era muy joven, yo tenía creo unos 19, 20 años quizás, cuando leí este tratado me impactó muchísimo, porque bueno, toca temas doctrinales muy importantísimos. Por ejemplo, la Cena del Señor o la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es una palabra correcta porque se usaba en la época primitiva, ¿no? La iglesia primitiva es una palabra usada del griego. Eucaristía quiere decir la comunión o la Cena del Señor. No es una mala palabra, es un concepto que se ha perdido. Quizás uno piensa que decir Eucaristía es malo, pero no. Y bueno, son temas que se retoman en la Reforma de una manera clara, y Zwinglio lo retoma. La Cena del Señor, el bautismo, los pastores de la iglesia y su autoridad, los magistrados y varios temas que son importantes para la sociedad y para la iglesia. Lo que hace Zwinglio es, por ejemplo, visitar todas las iglesias de Zurich, las iglesias católicas, por supuesto, y que bueno, no todas eran amistades de él, por supuesto, y que muchos lo aceptaban para escucharlo, algunos no, y que bueno, sacerdotes que escuchaban a Zwinglio, que le daban la oportunidad de expresarse, bueno, les presentaba precisamente este tratado, la llamada enseñanza cristiana, y que bueno, mientras les explicaba esto, muchos sacerdotes entraron en la Reforma, las iglesias fueron reformadas y algunos no, algunos rechazaron lo que Zwinglio decía. Bueno, fue un trabajo muy tremendo que Zwinglio hizo en Zurich. No solamente su predicación entró en la Reforma, sino que visitaba las iglesias, precisamente hablando con los sacerdotes, para que si querían apoyar la Reforma, ¿no? Y querían entrar a la Reforma. Como acabo de decir, algunos aceptaron la Reforma y algunos no. Es un tratado muy hermoso, que bueno, le sirvió mucho a Zwinglio para la Reforma, influenciado por supuesto también por Calvino. También trabajó en la traducción de la Biblia para devolverla al pueblo, precisamente la escritura. Trabajó en la traducción de la Biblia para devolvérsela al pueblo, porque bueno, la Biblia debemos recordar que solamente estaba en latín y solamente se leía en latín, y los únicos que podían leerla era el clérigo o el papado, y que bueno, lo que hace Zwinglio es empezar a hacer la traducción a la lengua de Zurich, y que bueno, con la ayuda de eruditos reformados, mentes brillantes de la época, que entraron en la Reforma, bueno, le ayudaron a hacer la famosísima y gran Biblia llamada la Biblia de Zurich. Es una Biblia que bueno, hoy en día se puede conseguir, bueno, precisamente en lengua suiza, y es muy famosa, es una de las Biblias, yo diría una de las 3 Biblias más importantes de la Reforma, y que bueno, una de ellas es la Biblia de Zurich. Bueno, el 21 de enero, aún en contra del Consejo, se llevó a cabo el primer bautizo de adultos de la historia de la Reforma. Se lleva a cabo el primer bautizo de adultos de la Reforma, ¿no? Esto sucede en el año el 21 de enero. El 21 de enero, por supuesto, en el año 1500. Y que bueno, yo diría, este inicio de bautismo lo inicia otra rama de la Reforma, ¿no? Que bueno, es muy poco conocida y quizás no se conoce totalmente. Bueno, son los anabaptistas. Los anabaptistas, bueno, es otra rama de la Reforma, yo diría. Que bueno, ellos inician con el bautismo de adultos. No estaban de acuerdo con el bautismo de niños. Debemos recordar también que en la Reforma uno quizás de los errores que se comete es que todavía seguían practicando el bautismo a niños. Es más, yo diría que algunos reformadores estaban de acuerdo que el bautismo de niños se llevara a cabo. Bueno, se levanta este movimiento de los anabaptistas diciendo que bueno, esto no es bíblico, no aparece en la Biblia y que solamente los adultos pueden bautizarse. Los anabaptistas nacen también en Zurich, Suiza. Bueno, eran pacíficos, de hecho ese era su legado, era su forma de vivir. Eran personas muy pacíficas que no se intrometían en las guerras de la época, no se intrometían en agresiones físicas ni verbales, que bueno, eran personas muy pacíficas y que bueno, también les causó, al ser un grupo muy vulnerable, persecuciones de parte del catolicismo, que bueno, acabó con vida de muchos de ellos.
y que de ahí nace otra rama, por ejemplo, los menonitas, los alemanes menonitas, bueno, nacen también de ahí, que bueno, los menonitas están muy relacionados también con los puritanos, que también estaré hablando posteriormente, que bueno, empieza a salir una serie de ramas dentro del cristianismo tremendas, hasta de hablando, bueno, de pájaro, muy, muy rápidamente, los próximos capítulos acerca, porque son muchísimas ramas o movimientos protestantes o reformados, yo diría, que se levantan después del siglo XV. Y entre ellos, bueno, son los anabatistas que le dan pie a los menonitas. Bueno, y son otro grupo de la Reforma, por supuesto, también. Los anabatistas tomaban literalmente el Sermón del Monte. Ellos se enfocaban mucho en el Sermón del Monte, y que bueno, hablaban sobre las bienaventuranzas y que eran muy pacíficos, ¿no? Eran hombres y mujeres que vivían pacíficamente y se apegaban a la vida de paz, de amor, y que bueno, eran muy pacíficos realmente. Los anabatistas se identificaron por esto, ¿no? Por la falta de agresión, por no ser impulsivos ni agresivos, y sobre todo por el bautizo de los adultos, ¿no? Bueno, este es otro movimiento que pueden también investigarlo, por supuesto, también. La reforma se siguió extendiendo. Zuinglio no era el único reformador. Por supuesto que Zuinglio no era el único reformador. Uno puede pensar, cuando uno cita a los reformadores, bueno, se nos viene a la mente rápidamente a hombres como Lutero o Zuinglio o algunos otros que voy a citar, pero bueno, hay hombres que en la historia no son nada mencionados. Quiero mencionarlos, que fueron importantes para la reforma, y aparte no solamente Zurich abrazó la reforma, sino algunas otras ciudades. Por ejemplo, en San Gallen, Joaquín Badián impulsaba la reforma. En San Gallen, Joaquín impulsaba la reforma. Igual que en Basilea lo hacía Oecolampadio, o en San Berna, Nicolás Manuel y Bartolo Hayer. También en Estrasburgo con Martín Bucero. Martín Bucero es tremendo, es una mente tremenda, que bueno, fue amigo de Calvino, que estaré hablando también a continuación, pero bueno, fue un gran reformador Martín Bucero. Yo diría igual uno de los grandes reformadores, pero que bueno, no tengo el tiempo de hablar muy profundamente de él, pero también fue un gran reformador Martín Bucero, y que bueno, también, y Capitón también fue otro gran reformador en Estrasburgo. En Constanza con Ambrosio Blarer, o en Nuremberg con Andreas Altenberg. Estos básicamente son varios reformadores de varias ciudades de Europa que iniciaron la reforma. Al ver la reforma, el catolicismo recurrió a las armas, matando a un reformador llamado Jacob Kaiser. Jacob Kaiser es un predicador reformador que bueno, no solamente a ver que la ciudad estaba convirtiendo al cristianismo y que la reforma se tomaba un auge tremendamente, bueno, esto hace como una advertencia que estén matando a este predicador reformado, diciéndoles que bueno, si no detenían la reforma, ellos le iban a detener si era con la vida misma, si era posible, ¿no? Ya bueno, esto sucede en la época y en el tiempo de Zuinglio. En 1529 tuvo lugar el coloquio de Marburgo entre Lutero y Zuinglio. Esto es un evento histórico tremendo. Se conocieron, sí, Zuinglio y Martín Lutero se conocieron en persona. De hecho, bueno, Lutero era un carácter muy fuerte. Zuinglio, por supuesto que también era un hombre muy fuerte, pero que bueno, tenía más docilidad. Cuando se reúnen, por ejemplo, en Marburgo, lo hacen con una intención, precisamente tratar de unir las dos reformas. La reforma en Alemania y la reforma en Zurich, Suiza. Bueno, Lutero trata de unir con Zuinglio las dos reformas, pero tristemente no fue posible. Ustedes podían pensar, bueno, ¿por qué no fue posible si los dos buscaban la reforma? Yo diría estúpidamente, perdón por la palabra, pero creo que no encuentro otra palabra, fue por algo que Lutero no tendría que haber hecho. Si hubieron errores entre los reformadores, hubieron varios errores, por supuesto que sí, y uno de ellos es lo que Lutero hizo, y bueno, a mí como historiador me toca decirlo, porque bueno, a veces como cristianos tratamos de cubrir y tratamos de esconder la historia como debe ser, pero tienen que decirse abiertamente. Bueno, Lutero, si bien doctrinalmente tenía muchos errores, y uno de los errores era acerca de la Eucaristía o la Santa Cena. Bueno, él decía, por ejemplo, el asunto de la transustanciación que yo cité anteriormente, cuando el Papa decía o se celebraba
que para empezar los feligreses no podían participar de ella, que solamente el Papa podía participar de ella, que el vino literalmente se convertía en sangre y el pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo y literalmente se estaban comiendo y bebiendo la sangre de Cristo. Bueno, esto era una doctrina que Lutero, aún a esas alturas después de la Reforma, seguía teniendo. Él decía que bueno, esto era literal, que se convertía el pan en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Y lo que decía Zuinglio, ¿no? Zuinglio, si bien era un gran teólogo también, y dijo, no, ¿sabes qué, Lutero? No es así. Esto es simbólico y en memoria de nuestro Señor, como señaló el apóstol Pablo, ¿no? Fue tanta la discusión que, bueno, Lutero se dice que, bueno, se enojó y se fue, ¿no? Furiosamente, diciendo que, bueno, no iba a hacer un apoyo a la reforma de Suiza con un hombre que no entendía la verdad. Bueno, fue por esta causa que no se llevó a la unión de las reformas, ¿no? Pero Lutero fue básicamente el que rechazó esto. Zuinglio estaba dispuesto y Lutero dijo no, porque no es correcto lo que tú predicas. Y entonces en esa parte, bueno, la reforma no se llevó a cabo. Y en 1531, en una acción sorpresa, los 5 estados que estaban en Zurich y a sus alrededores, bueno, declararon la guerra. Pero que había alrededor de Zurich, bueno, le declararon la guerra a Zurich, ¿no? Y bueno, los agarraron, pues, de sorpresa, un ataque sorpresa, que bueno, por supuesto, el mismo catolicismo por parte del papado provocaron, porque bueno, miraban en Suiza que en la ciudad de Zurich principalmente, que estaba ya abandonando el catolicismo y que todos estaban entrando en la reforma, y esto no les convenía. Entonces, casualmente, bueno, sorpresivamente, hicieron un ataque, declararon la guerra a Zurich y bueno, los agarraron mal parados. Se dice que eran 3.000 ciudadanos de Zurich contra 6.000 católicos que iban a atacar. O sea, los rebasaban por 2 personas, ¿no? Y por proporción era muchísimo, ¿no? Aparte que los agarraron mal armados, puesto que Zurich, bueno, ya no era una ciudad de armas. Y que bueno, la guerra duró menos de una hora, ¿no? De entre todos, lo que duró menos de una hora, murieron 500 personas. Tristemente, dentro de esas 500 personas murió Zuinglio, el gran reformador de Zurich. Bueno, tristemente, así termina la vida de Ulrico Zuinglio, un gran hombre de Dios, un gran reformador de la iglesia. Me voy rápidamente porque ya el tiempo, bueno, me está absorbiendo. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, igual un hombre con muchos mitos, con muchas leyendas. Espero hoy en Dios poder resolverlas, bueno, con los estudios de los años, y no solamente los años, sino cuando uno está preparando todas las clases. Bueno, son muchísimas horas de preparación, es mucho material de consulta, porque bueno, uno trata de hacerlo de la manera más correcta y más clara, y que bueno, uno puede pasar estudiando la reforma. Yo llevo estudiando la reforma muchos años y que bueno, aún así hay muchos mitos a su alrededor que uno tiene que sacar adelante o desenmascarar, ¿no? Y bueno, hoy trataré quizás de sacar adelante algunos mitos o enmascarar muchos mitos y leyendas que se han dicho de Calvino. Por ejemplo, Juan Calvino nació en 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia. Él es francés. Bueno, el padre de Calvino fue un hombre que vivió muy cómodamente y él participó en las grandes esferas. Por ejemplo, voy a mencionar que fue el notario de la ciudad de Noyon, Francia, y abogado. También fue procurador fiscal, también fue secretario del obispo y procurador también del cabildo catedrático. Fue un hombre muy acomodado, fue un hombre muy preparado que ejerció muchas funciones importantísimas en Francia, y que bueno, esto les da muchísima simpatía y muchísimo apoyo. Por ejemplo, él tenía de cerca una amistad con el papado, o sea, no era cualquier cosa, tenía una amistad con los grandes cardenales, y bueno, esto sirvió para que Juan Calvino, aquel niño, bueno, creciera en las mejores escuelas, él tuviera una educación tremenda. Por ejemplo, cuando Calvino tenía 12 años de edad, tuvo su primer cargo eclesiástico. O sea, imagínense, por las influencias de su padre, ya a los 12 años Calvino ya era todo un eclesiástico. Esto entre el año 1521, y en 1527 obtuvo el segundo grado ya, o segundo cargo eclesiástico más elevado. Bueno, en el año 1529 Calvino se trasladó a París, a Orleans, para continuar con sus estudios.
Bueno, él ya tiene más noción de la vida, toma sus decisiones ya propias y bueno, se muda a Orleans, París, y que bueno, y al mudarse allá, bueno, allá no había ningún sentido de vida monástica ni eclesiástica, y que bueno, sino todo lo contrario, sino jurídica, abogado. Él decide estudiar abogacía y que bueno, con el paso del tiempo también aprende latín y griego. Debo recordar que bueno, las lenguas que abundaban muchísimo en esa época, bueno, era el latín sin duda y bueno, también el griego koiné y que Calvino con el paso de los años fue aprendiendo. Bueno, en el año 1533 Calvino confesó públicamente que había abrazado la reforma. Años después, Calvino dice y públicamente se confiesa reformador o una persona que abraza la reforma y que bueno, la fecha de dicha conversión o dicha confesión no se sabe en qué momento este hombre decide abrazar la reforma. Muy probablemente conoce gente que haya abrazado la reforma anteriormente y le hablan de su fe y esto hace que Calvino, bueno, abrace la reforma. Su padre y su familia, por supuesto, es algo que les causa muchísimo contento, por supuesto que es un gran impacto de infarto principalmente para su padre y que bueno, Calvino decide abrazar la reforma. La reforma ya había llegado a París, Francia, o sea, la reforma ya a esas alturas había abarcado mucha parte de Europa y bueno, ya había llegado aún hasta Francia, imagínense, a París. El catolicismo ahí en París estaba listo para exterminar cualquier brote protestante. O sea, había llegado la reforma, pero de una manera clandestina, y que bueno, todo lo que se confesara cristiano en esa época, y en París principalmente, bueno, el catolicismo no dudaba ningún instante en matarlo, mandarlo a una hoguera o matarlo en la Inquisición. Esto era básicamente lo que el catolicismo estaba vigilando en las naciones de Europa, y que esto hace que Calvino huya de París, o sea, obligadamente, fue más forzosamente su salida de París en noviembre de 1533. Y unas 50 personas relacionadas con Calvino y simpatía y abrazamiento a la reforma, bueno, fueron arrestados. Calvino logró escapar, pero 50 simpatizantes de la reforma, bueno, fueron arrestados. Muy probablemente martirizados. Se refugió en Basilea, de su huida de París, se refugia en Basilea buscando tranquilidad para profundizar en las escrituras. Él se refugia en Basilea pensando en profundizar y conocer más las escrituras. Él decide, bueno, refugiarse en ese lugar para seguir estudiando las escrituras y es algo que hace. Por ejemplo, en el año 1536, Calvino publicó la primera edición de una de las más decisivas obras de la historia moderna. Calvino escribe uno de los tratados más tremendos, que bueno, como dijo César Vidal, más decisivas, una de las obras más decisivas de la historia moderna. Es indiscutible esto. ¿Cuál fue el título? Bueno, un título que tengo la oportunidad de tenerlo en mi biblioteca, se llama La institución de la religión cristiana, escrita por Calvino. Bueno, las primeras ediciones, bueno, de hecho la primera edición se dice que era un libro de bolsillo. Bueno, el mío, si yo lo tengo, bueno, no entra en una mochila, quizás es muy grande. Es un libro que tiene, yo creo, unas 1000 páginas. Es muy grande, ¿no? Las ediciones posteriores que, bueno, Calvino hizo fueron ir mejorando el tratado de la institución de la religión cristiana. De hecho, todo el pensamiento de Calvino, todo el pensamiento de la reforma en Ginebra y en los países de Europa, bueno, se encuentran concentradas ahí, que es un tratado que, bueno, decisivas para la historia moderna, que bueno, es importantísimo que algún erudito, algún pastor o algún hombre que bueno, abrace el cristianismo tiene que conocer. Bueno, Calvino, su primera edición fue un libro de bolsillo, con el tiempo fue volviéndose un volumen muy grande hasta llegar al tamaño que acabo de citarles. Bueno, y bueno, este hombre en Ginebra tuvo muchas amistades muy, muy tremendas, amistades de mucho realce, amistades que estaban abrazando la reforma. Y bueno, en Ginebra era una ciudad que por supuesto ya la reforma había llegado a un nivel descomunal. Por ejemplo, las amistades que tuvo en Ginebra fueron Martín Bucero, que cité hace unos minutos, que fue un gran reformador. Felipe Melanchthon, el gran amigo de Lutero, y que bueno, él tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿no? De conocer a Martín Melanchthon. Y el español
Francisco de Encinas. Híjoles, Francisco de Encinas es un hombre que se tiene que conocer forzosamente. No tengo el tiempo tampoco de hablar mucho sobre este hombre, pero Francisco de Encinas es el primer hombre que tradujo el Nuevo Testamento al castellano, o sea, nuestra lengua. No, esto estamos hablando ya en épocas de la Reforma. Fue el primerísimo tratado que se tradujo a nuestra lengua, que bueno, de hecho entra dentro de los libros prohibidos por el papado. De hecho, si hay una gran lista de los libros prohibidos, que después se vuelven a recordar en el Vaticano II, en el Concilio del Vaticano II, que es en el año 50, bueno, 49-50, bueno, dentro de la lista estaba precisamente esta traducción de Francisco de Encinas. Francisco de Encinas fue un nombre que fue primordial, que fue base para que en la lengua española llegara a ese tratado del Nuevo Testamento. Lo prohibieron por razones muy claras expuestas ya a estas alturas. Bueno, creo que conocer la vida de Francisco de Encinas es muy importante, ¿no? Y creo que es de los hombres que contribuyó mucho en la Reforma, no quizás en aspectos generales, pero sí en aspectos de traducción. Bueno, los tratados de Calvino eran con gran erudición al hacer sus comentarios bíblicos. Si bien yo creo que de los reformadores, de todos los teólogos reformadores, creo que Calvino fue el hombre que más hizo alusión al método exegético, al método hermenéutico, al método doctrinal y todo lo que tenga que usar textual, histórico, devocional y todos los métodos que se puedan usar para interpretar algún texto bíblico. Bueno, yo creo que no hay ningún reformador que lo haya hecho como Calvino. Calvino no se enfocó tanto como Martín Lutero en la época y a denunciar, sino se enfoca más a dar claridad y finidad al texto bíblico, ¿no? Si uno lee los comentarios de Juan Calvino, si uno lee las traducciones de Juan Calvino, si uno lee la teología de Juan Calvino, bueno, es importantísimo ver la gran diferencia, y claro que se ve la diferencia teológica, porque él se dedica más a profundizar en el texto bíblico y a dejar muy claro el comentario, ¿no? Creo que lo que lo distingue a Juan Calvino de todos los teólogos reformadores precisamente es esto, su gran erudición al hacer los comentarios. Y bueno, él inicia un viaje, por ejemplo, él pasa por Bélgica, Holanda, anunciando la reforma escocesa, y en menor medida la inglesa. Posteriormente ya estaré citando en este mismo capítulo quiénes son los impulsores de la reforma en Inglaterra. Pero bueno, él pasa anunciando, por ejemplo, en Bélgica, que por supuesto abrazan la reforma. Holanda, por supuesto, híjoles, en Holanda se levantan grandes eruditos reformadores, y que bueno, él pasa anunciando ahí en Holanda. Pero a la época de Calvino, bueno, era una menor medida en Inglaterra. Era impensable que Inglaterra en los pasos de los años sea el semillero, sea la nación que levantaría grandes hombres, mentes brillantes, como ninguna otra nación en dicha reforma. Bueno, hay algunas, yo diría, algunos mitos, algunas leyendas sobre Juan Calvino. Hay dos de ellas, ¿no? Calvino, bueno, ha sido muy controversial por sus adversarios, lo han llenado y le han cargado, yo diría, cosas que Calvino realmente ni enterado, ¿no? Por ejemplo, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención de un libro de este hombre, Stefan Zweig. Es un hombre que escribe para la editorial Acantilado, una editorial española. Bueno, para empezar, es una editorial controlada por la cúspide del catolicismo, o sea que decir que todos sus tratados son ecuménicos. Que bueno, este tratado, por supuesto, esta editorial, para empezar, no tiene nada que ver en teología, y para empezar, este hombre pues no es teólogo, y quizás sí historiador, pero no sé qué tratamiento histórico use, y que bueno, abiertamente, públicamente han hablado y se ha publicado este libro. Bueno, yo también públicamente hablo acerca de que bueno, todo lo que contiene y el trasfondo de este libro. Bueno, en ese libro habla sobre la vigilancia estricta en Ginebra que tuvo Calvino. Yo no sé hasta qué grado sea verdad. Por supuesto que Calvino fue muy estricto, esto es indudable. Por supuesto que Calvino, si se le quiere llamar legalista en ciertos aspectos, tampoco es innegable, pero bueno, que se le ameriten cosas que quizás históricamente no hay ninguna comprobación, es otra cosa. Por ejemplo, entre esto, lo que dice Stefan Zweig, llamado su libro llamado Lutero contra Calvino, publicado por la editorial Acantilado. Bueno,
él dice que Calvino vigilaba la ciudad de una manera estricta a no más poder, parecía una cárcel. Por ejemplo, en su libro Stefan Zweig dice lo siguiente, que Calvino, bueno, vigilaba la ciudad y que no aceptaba las faldas a una cierta medida, o sea, eran faldas estrictamente a una sola medida, que bueno, no podían comer cualquier cosa, que nadie podía faltar a sus cultos, bueno, tenía vigilantes protestantes o reformados, que bueno, vigilaban la ciudad, que bueno, no hicieran nada debido. Se dice que bueno, las casas tenían que estar abiertas las puertas o que eran de cristal para que pudiese verse hacia adentro lo que estaban haciendo, o sea, no tenía que ver nada escondido, todo tenía que ser transparente. Bueno, aparte se vigilaba a los jóvenes, se vigilaba a los adultos, se vigilaban qué hacían, qué no hacían. Esto era una vigilancia tremenda en Ginebra, ¿no? Esto dice Stefan Zweig en su libro Lutero contra Calvino. Bueno, acabo de decir, esto históricamente yo no lo he escuchado en ningún otro historiador de prestigio. Bueno, este hombre no quiero decir que no sea de prestigio, pero que bueno, no hay algún otro dato o algún otro libro que hable sobre esto. Se lo dejo a consideración, si a ustedes les gusta leer el libro, que bueno, para mí me quedan muchas dudas. Y que bueno, también hay otro escrito llamado, otra pregunta que yo quisiera tratar de desmentir, que bueno, circulaba por mi cabeza por mucho tiempo, pero gracias a Dios ahora ya no, que si Calvino mató a Miguel de Servet. Esto es algo que bueno, se ha circulado hasta hoy en día. Se cree que Calvino fue un asesino que mató a Miguel de Servet, y que bueno, en cierto sentido hubo una inquisición protestante o del lado de la Reforma. Esto es muy sonado, es muy escuchado, pero que bueno, yo investigando de las fuentes más confiables, pude llegar a una conclusión, ¿no? Calvino no mató a Miguel de Servet para empezar, él no lo mató. Sí fue en la ciudad de Ginebra donde estaba Calvino, sí, pero ni siquiera Calvino tuvo nada que ver en esa decisión. Pero Miguel de Servet ya pesaba una bula papal, o sea, si a Miguel de Servet no lo mataban en Ginebra, bueno, la Inquisición lo iba a hacer. Tarde que temprano él iba a entrar en la hoguera. Esto era innegable, o sea, Miguel de Servet era muy perseguido ya, aún por el mismo catolicismo. Pero que bueno, no tengo el tiempo para desarrollar tanto sobre esta cuestión, pero quiero dejar claro esto: Calvino no mató a Miguel de Servet como se rumora, como se dice, que Calvino, a mí en una cierta ocasión se me dijo que bueno, yo venía de asesinos, puesto que venía de la Reforma y del calvinismo. Bueno, para empezar, no soy ni calvinista, no me considero calvinista, ni mucho menos creo que vengo de una reforma asesina. No, la reforma no hizo esto, lo hacía el catolicismo con la Inquisición, y por supuesto que tampoco hubo una Inquisición reformada protestante por parte de los reformados. Que haya habido alguna Inquisición, no hubo. Que se hayan escrito documentos, quizás en la época, por supuesto que fue por los contrarios, por sus enemigos de la Reforma, pero no hay nada comprobable históricamente que esto haya sucedido. Así es que bueno, pueden dormir en paz, pueden descansar tranquilamente, que bueno, la Reforma lo único que hizo fue precisamente traer un cambios que por supuesto estaré hablando posteriormente, cambios sociales que han impactado hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, esto es lo que sucede con Juan Calvino. Quisiera entrar, por ejemplo, con otro gran reformador que es John Knox. John Knox es otro gran reformador y amigo, y uno puede pensar quizás hasta discípulo de Juan Calvino, y que fue igual una gran voz en la Reforma. John Knox nace cerca de Haddington en 1515 en Escocia. En Escocia, bueno, si la Reforma entra en Escocia, es precisamente por John Knox, es el gran reformador escocés. Por ejemplo, él estudió en la ciudad de Glasgow, él estudió teología en esa ciudad. Por ejemplo, él pasa 19 meses como esclavo encerrado. Él, junto con otros hombres que habían abrazado la Reforma, bueno, los encierran, y que bueno, John Knox se la pasa 19 meses encerrado como esclavo. Es tremendo lo que sucede con Knox. Después de haber salido de ahí, bueno, él viaja a Ginebra, donde conoce a Juan Calvino. Ahí en Ginebra conoce a Juan Calvino, y que bueno, por sus contemporáneos es considerado uno de los mejores y más grandes predicadores. De hecho, bueno, si Calvino era un gran teólogo, bueno, John Knox era un gran predicador.
nadie se compara como John Knox de los grandes reformadores de la época. Hay, por ejemplo, tan solo por una pincelada, un dato de algún joven que deja plasmado en la historia de la iglesia, que en un momento determinado John Knox estaba dando alguna enseñanza y que algunos, como este joven, llevaban su pluma y su cuaderno para apuntar, pero cuando John Knox decide básicamente ya cerrar su enseñanza, decide cerrarlo en un tipo de mensaje, ¿no? Dicen que fue tan tremendo la voz de este hombre, como cambia el tono de voz de esa enseñanza a una predicación. Y este joven dice de su propia pluma que en ese momento le empezaron a temblar todo el cuerpo y todas sus manos, y que no podía escribir más por el impacto del mensaje de John Knox como había terminado ese día. Bueno, no había un mejor predicador que John Knox en la época, y que bueno, esto le sirvió muchísimo para la reforma en Escocia. Y él se le considera como el fundador de los presbiterianos, otro movimiento que bueno, entra dentro de la rama del cristianismo, que bueno, se tiene en mente que los presbiterianos es una secta, pero no nace de la reforma. Y bueno, y de hecho entra dentro de la simpatía de los cristianos, no de la reforma protestante. Y se piensa y se dice que bueno, por toda la teología que desarrolla Knox y por lo que dice, bueno, se basan sus seguidores, y sus seguidores posteriormente se les llama presbiterianos, y que bueno, y aquí es donde se trabaja en la segunda gran Biblia de la Reforma, ¿no? La primera que mencioné fue la Biblia de Zurich, y bueno, en la segunda, pero yo creo que de las más importantes de las Biblias de la Reforma, es la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra, híjoles, es importantísima para la historia de la Reforma. De hecho, hay una en un museo aquí en México, la Biblia de Ginebra, de la época de la Reforma, ¿no? Tengo la intención de ir, espero en los próximos días poder asistir a ver esta belleza. Y bueno, y es bueno la Biblia escocesa, un trabajo de John Knox bajo la influencia de Juan Calvino. Juan Calvino influencia mucho a este trabajo de la Biblia escocesa, que bueno, es un trabajo de Knox, pero también con algunos eruditos de Escocia. Bueno, Knox trabajó y trajo la reforma a Escocia, aunque no pasó todo su ministerio en Escocia. O sea, él trabajó mucho en Escocia, pero bueno, no estuvo completamente ahí, sino se tenía que mover de un lado a otro. Y bueno, él tenía que estar huyendo, puesto que María la Sanguinaria, bueno, lo estaba persiguiendo. Él era una de las cabezas que además estaba buscando. María la Sanguinaria, hermanastra, yo diría, de Eduardo VI. Eduardo VI fue un niño reformador que bueno, después de su muerte tristemente sucede al trono esta mujer, y que esta mujer bueno, buscaba la cabeza de los reformadores, y entre ellos principalmente la de John Knox. Y bueno, esto es a grandes rasgos el ministerio de este hombre que trajo la reforma a Escocia, y que trabajó en una de las Biblias más memorables de la historia del cristianismo, que es la Biblia escocesa o de Ginebra. Y de ahí, bueno, se levanta un movimiento que en lo personal amo mucho. Bueno, a todos los movimientos, por supuesto, los aprecio, pero son pocos los que realmente yo los tengo un gran aprecio por toda la historia, por todo lo que hicieron, y que bueno, han plasmado. Quizás muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, quizás algunos de ustedes, bueno, no compartan mi sentir, pero bueno, yo en lo personal amo mucho a los anglicanos. Bueno, si los que estudian la iglesia o estudian la iglesia, ahorita ustedes pueden pensar que bueno, los anglicanos realmente son católicos disfrazados de cristianos. Les invito a ver algún documental sobre los anglicanos y ustedes se dan cuenta que bueno, uno puede estar viendo el catolicismo, pero no, los anglicanos tienen muchos distintivos, y que bueno, entraron en la reforma de una manera clara, y que estaré hablando a continuación quiénes son, y que hoy en día bueno, se les conoce como los episcopales. Bueno, cuando llegan a Estados Unidos se les llama episcopales, para no hacerse llamar tan ingleses, ¿no? Porque en Inglaterra como tal fueron los anglicanos, pero bueno, llegando a Estados Unidos se les cambió el nombre como episcopales, que bueno, se les conoce como episcopales en área de Norteamérica, pero en Inglaterra es donde nace, y bueno, son los anglicanos. Y bueno, aquí empieza el asunto de los reformadores ingleses. Los anglicanos son reformadores ingleses. ¿Quién pudiese pensar? Yo diría que los anglicanos serían el fundamento para el gran avivamiento, para los grandes despertares, para las grandes mentes y teólogos ingleses. Ellos fueron el fundamento
para lo que estaba hablando posteriormente, algunos siglos que pasó en Inglaterra. Inglaterra fue una nación muy bendecida por Dios en los siglos posteriores, pero bueno, los que basaron esa bendición de Dios en Inglaterra fueron los anglicanos. Ellos son los reformadores ingleses, ¿no? Inglaterra, híjoles, abrazó la reforma y sucedieron eventos tremendos que estaré citando posteriormente en unos capítulos. Lo que sucede en Inglaterra, que no fue poca cosa, es más, yo diría que es una de las naciones más bendecidas después de la reforma. Muchos piensan que Enrique VIII fue el que trajo la reforma en Inglaterra. Muchos piensan eso. De hecho, hay documentos, hay libros que dicen que Enrique VIII trajo la reforma a Inglaterra. Es una vil mentira. Eso no es cierto. Tristemente, eso lo he tenido que leer en libros cristianos. Yo no sé hasta qué grado de estudios o de interés le pusieron para estudiar la vida de Enrique VIII o la reforma. Pero es que realmente Enrique VIII no fue reformador de Inglaterra, ni mucho menos impulsor de la reforma en Inglaterra. Todo lo contrario. De hecho, cuando llega al trono, lo que hace es fundamentar aún más el catolicismo. Lo que hace es, por ejemplo, traer imágenes a por mayor que seguía adorando a la Virgen, y eventos de ese tipo, bueno, lo empezó a impulsar y a divulgar por toda Inglaterra. Lo que hizo Enrique VIII no fue traer reformas, y todo lo contrario. Él entra en una contrarreforma y empieza precisamente a establecer el catolicismo en toda Inglaterra. Esto, por supuesto, causa muchos estragos y esto no permite que la reforma avance. Y cuando Calvino, bueno, cuando avanza y ve la reforma en Inglaterra, no se había podido lograr a gran escala por lo mismo, porque Enrique VIII estaba básicamente estableciendo todo el catolicismo a una manera escabrosa. Y bueno, posterior de la muerte de Enrique VIII, bueno, su sucesor es Eduardo VI. Eduardo VI, bueno, se le conoce como el rey niño porque sí, realmente era niño, pero que bueno, él tenía dos consejeros y que bueno, gracias a Dios, esos dos consejeros eran reformados. Uno venía del movimiento luterano y otro venía con un pensamiento calvinista, que bueno, Lutero y Calvino, por supuesto, fueron reformadores, y que estos dos consejeros del rey Eduardo VI, bueno, influenciaron, ¿no? Y por supuesto que Eduardo VI tenía un corazón que amaba la reforma, ¿no? Él desde niño miraba y amaba la reforma, y esto sirvió muchísimo para que la reforma avanzara en Inglaterra y que Inglaterra se volviera un país cristiano, ¿no? Un país reformado. Y que bueno, esto hizo que con la ayuda de sus consejeros, Enrique VI hiciera una confesión de fe en fundamentos reformados. O sea, si Enrique VIII hizo una confesión de fe en fundamentos católicos, y no solamente una confesión, sino que lo llevó a cabo, bueno, lo que hace Eduardo VI es cambiar totalmente esa confesión y hacerla totalmente reformada, ¿no? Quitar todo lo que traía el catolicismo, y esto dio un avance a pasos agigantados en la reforma en Inglaterra. Bueno, en 1534 los ingleses, bueno, entran en la reforma, abiertamente se declaran reformados y se separan del catolicismo romano. Bueno, aquí ya empieza la discusión, quizás porque los anglicanos nunca fueron protestantes, pero tampoco católicos romanos. O sea, no entraron yo diría, en el aspecto protestante, en el aspecto de el calvinismo, el luteranismo, en el movimiento de Zwinglio o algún otro reformador. No entraron dentro de esta reforma en general, pero sí entraron en la reforma en aspectos, yo diría, de confesión, en aspectos de liturgia. Cambiaron y sí entraron en la reforma. Por ejemplo, lo que hicieron ellos es abolieron el celibato, también el uso de las imágenes, también lo quitaron. Los sermones que se predicaban en latín, bueno, ahora lo pasaron a la lengua inglesa. O sea, ahora las predicaciones no eran en latín, sino eran en lengua inglesa. Bueno, y lo que los diferencia a los anglicanos de la Iglesia Católica es lo siguiente. Por ejemplo, los anglicanos no estaban bajo el poder papal. De hecho, en la reforma entraron precisamente eso. Se deslindaron del poder que había de ellos, del Papa sobre ellos, y dijeron: ¿saben qué? No queremos que el Papa ya nos gobierne, vamos a elegir nosotros a nuestros obispos. Canterbury, por ejemplo, es el obispo mayor de los anglicanos, y que bueno,
Ya no decidieron estar bajo el poder papal ni bajo las decisiones papales. Ellos decidieron ya elegir a sus ministros, que bueno, a ustedes quizás les pueda sorprender, pero de hecho los anglicanos en su mayoría aún visten túnicas como sacerdotes. Se visten como sacerdotes, las iglesias son catedrales. Ustedes pueden pensar que aparentemente son católicos, pero no. Ellos entraron en la Reforma. Ellos estudian la doctrina. Por ejemplo, yo estaba escuchando a un anglicano contemporáneo y él hablaba precisamente sobre la invención del purgatorio. Él decía en una entrevista en una cadena noticiera muy famosa, si no saben qué, pues bueno, yo no creo en el purgatorio, la iglesia anglicana no cree en el purgatorio, fue un invento del siglo XIII, que bueno, uno no puede ingresarlo en los dogmas, sino nosotros basamos en el evangelio bíblico. Estos hombres, por ejemplo, los anglicanos, aman la Biblia, se dejan guiar por la Biblia y no practican ningún tipo de litúrgica rara, no, o sea, lo voy a dejar claro así, son cristianos dentro quizás de la tradición católica en cuanto a apariencia, pero es que su doctrina y su forma de vida es cristiana. De hecho, lo que me gusta, por eso me gustan mucho los anglicanos, porque bueno, ellos históricamente no se han despegado del cristianismo. O sea, ellos leen las grandes mentes brillantes, son instruidos no solamente por el evangelio bíblico, sino también a través de la historia, cómo la iglesia se perdió, cómo se tuvo que haber mantenido. Yo por eso amo a los anglicanos, por eso algunos quizás me tendrán por raro, y he sido muy controversial quizás, y quizás sí lo seré después de mi muerte, porque bueno, me encanta la historia del cristianismo y veo a los anglicanos al Señor, veo a los anglicanos que aman al Señor, que aman la apariencia. Ustedes pueden pensar que son católicos, pero que realmente entraron en la Reforma. Así es que bueno, les mando un gran abrazo a los hermanos anglicanos. Bueno, en este caso, lo que hace este movimiento precisamente es traer una reforma en Inglaterra que pone vuelto loco, yo diría, a toda la nación. Inglaterra, de hecho, me adelanto, yo creo que si mencionamos alguna nación después del Salvador que tenga muchos cristianos en su momento, después del siglo XV y en el siglo XVII, el 100% de Inglaterra se volvió al cristianismo, y es más, hubo eventos inimaginables que estaré hablando. Pero esto fue por causa precisamente del despertar y la reforma de Inglaterra por causa de los anglicanos. Sin duda, la Reforma ha sido uno de los eventos cumbres de la historia, y gracias a ella hoy tenemos libre elección, una Biblia y una mente libre de la cautividad papal. Si bueno, creo que si la Reforma entró, si la Reforma básicamente transformó muchas cosas, fue precisamente por los grandes reformadores. Había un control papal, había una cautividad papal, donde la gente no tenía derecho ni a leer la Biblia, ni mucho menos tener una Biblia en su casa. Bueno, lo que hace la Reforma es devolver la Biblia al pueblo. Esto lo estaré hablando en el próximo capítulo, que bueno, que seguiremos hablando sobre ese tema fundamental. Precisamente la Reforma fue algo que transformó a la iglesia, es de los eventos cumbres que realmente no podemos olvidar, que cada año, bueno, muchos los que conocemos la Reforma, en octubre la celebramos. Damos gracias al Señor, damos gracias a Dios por esta transmisión, por esta clase más. Espero que haya sido de mucha bendición y de mucho esclarecimiento, puesto que, bueno, es difícil hablar de la Reforma en términos generales en muy poco tiempo. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.